13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde, este día jueves ya 25 de enero, Valentina Rey. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están todos en sus casas o en el trabajo donde nos estén mirando? Hoy tenemos 30 grados en Santiago, Andrés. Y se notan. Muchísimo calor y la máxima es de 33 para ¿Vamos con las imágenes del día? Vamos. Desbarata nueva casa del terror vinculada al Tren de Aragua. En la residencia se vendía droga y era utilizada para torturas a personas. Esto en la comuna de Maipú. Loca y fatal carrera de camión, esto en la ciudad de Antofagasta. Conductor perdió el control y arrasó con 7 vehículos. 3 personas murieron. Preocupación por conductas inapropiadas en los balnearios del país. Se han registrado peleas, comercio ilegal y también cortes de pelo en la calle. Y en el fútbol, expectación total. Un tigre suelto en Pinto Durán, dicen por ahí en minutos. Ricardo Gareca llega a nuestro país para dirigir a La Roja y sería presentado en horas de esta tarde-noche. Aquí comienza 24 tarde. Ahora. Vinculadas a la disputa por venta de drogas y utilizada para torturar a personas. Esta es una nueva casa del terror y fue allanada por carabineros. Este recinto estaría ligado al denominado Tren de Aragua. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. Vale, Andrés, se trata de una casa de torturas que sería la segunda que tendría esta organización delictual vinculada al Tren de Aragua aquí en Maipú, en el sector de Rinconada. Vamos a ver las imágenes porque el área todavía está cerrada, producto de que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros continúa realizando diversas diligencias, analizando y realizando diversos peritajes al interior de esta propiedad que está ubicada en un sector rural de la comuna de Maipú, donde hay algunas viviendas en los alrededores, pero más bien un sector bastante tranquilo, solitario, que se puede observar, donde un equipo multidisciplinario de carabineros ha llegado hasta este lugar con el fin de poder encontrar distinto tipo de evidencia vinculada a esta organización delictual. De todas maneras, hasta el minuto podría ser evidencia, osamentas podría ser otro tipo de situaciones vinculadas a esta organización delictual, a la organización que ya está detenida y que se mantiene en prisión preventiva, los 6 delincuentes. ¿Cuáles son los delitos que están asociados a estos delincuentes? Estamos hablando de un secuestro, que ahí es cuando quedó al descubierto esta banda derivada del Tren de Aragua, el 14 de diciembre en Vicuña Maquena con Ñuble. Posteriormente, el 29 de diciembre, un doble homicidio que quedó al descubierto a cerca de 3 kilómetros de este lugar, también en Rinconada, donde 2 personas fueron acribilladas con sus manos atadas. El 9 de enero, un doble homicidio de similares características al anterior, pero esa vez en el acceso sur a Santiago, en la comuna de San Bernardo. Y el último, el 14 de enero, a pocos pasos de este lugar, cuando trasladaron a una persona en un vehículo, luego la bajaron en contra de su voluntad, le percutaron disparos y arrancaron en dirección desconocida. ¿Qué era lo que realizaban? ¿Cómo funcionaban? Estamos hablando que este es el contexto de disputas entre extranjeros por el control territorial de droga, de Quetamira específicamente. Ahí es cuando secuestraban a las personas de origen colombiano, venezolano fundamentalmente, y las trasladaban hasta este tipo de inmuebles, a donde los torturaban y además cobraban dinero a cambio de su liberación. Si no se pagaba esto, terminaba todo en un crimen. El subsecretario Manuel Monsalve durante esta mañana entregó los primeros indicios de este ingreso que se hizo a la segunda casa de tortura acá en la comuna de Maipú. Vamos a revisar declaraciones de las autoridades. Un trabajo que ha hecho Carabineros de Chile, que ha permitido desarticular organizaciones destinadas al secuestro. Lo que se está haciendo es levantar evidencia de una casa donde eventualmente se mantenía retenida a las personas víctimas de secuestro. Y yo esperaría que se tomara todo el conjunto de evidencia. Hay que recordar que allí se busca evidencia dactilar y también se busca evidencia biológica. Usted habla de evidencia biológica, eventualmente restos de sangre o restos, ¿cierto?, osos que pueden ser periciados, pero que hay que verificar si efectivamente corresponden a restos humanos.
Claro, todavía no se confirma si es que hay restos humanos o no, tanto en esta propiedad como en la primera que fue allanada durante la semana pasada. Porque recordemos que el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional, en conjunto con el OS9, comienzan la investigación a raíz de este secuestro en Vicuña Maquena con Ñuble. Es ahí donde quedó plasmado en imágenes de cámaras de seguridad el 14 de diciembre cómo un sujeto de origen colombiano fue secuestrado, fue retenido en contra de su voluntad en dirección desconocida. Él fue llevado hasta esta casa, donde ingresó Carabineros durante esta jornada. Ahí estuvo retenido varias horas y posteriormente fue liberado. No se ha especificado si es que se pagó o no por su liberación. Pero en medio de este secuestro hubo torturas. Al menos eso es lo que se ha podido establecer a esta altura de la investigación. Durante la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de formalización de cargos, donde 4 de 6 quedaron en prisión preventiva, los otros 2 con arresto domiciliario, pero posteriormente el Ministerio Público apeló ante la Corte y por eso que todos están tras las rejas. Sector de Rinconada, que les decíamos, es más bien desolado, hay poca gente que vive acá, es más bien tranquilo. Eso sí, los vecinos tenían cierta sospecha. ¿Por qué? Veían algunos vehículos ingresar, salir, algunos movimientos extraños y nadie conocía a los residentes o a quienes estaban habitualmente en este tipo de propiedades, como en la primera casa vinculada a las torturas, como esta, la segunda, donde fundamentalmente secuestraban, mantenían en cautiverio a quienes querían sacar de las disputas territoriales, de las drogas, de la venta, de que también posteriormente cobraban dinero. Había una extorsión, si no le terminaban quitando la vida a las personas. Quiero que pasemos a revisar las declaraciones de los vecinos, al igual que del alcalde que se hizo presente en el lugar. Desde que tuvimos el allanamiento y detención de la otra casona hemos visto cómo afortunadamente han bajado los delitos de homicidio y secuestro. Así es que nada, yo hoy día quiero poner en valor el trabajo del OS9 y la Lavocar de Carabineros, de la Fiscalía y de las distintas instituciones que van colaborando, porque demostramos que en Chile al crimen organizado se le persigue, se le detiene y se le quita espacio para que nuestros vecinos puedan dormir más tranquilos. Yo no he visto nada, de repente he visto autos desconocidos nomás, sí. Autos. ¿Has visto Claro. autos desconocidos? Sí, autos desconocidos que entran y salen, nada más. En la noche y de repente en el día aparece, pero en la noche tarde sí, de repente los veía yo. ¿Cuál es su nombre? Pero que entran y salían nomás. Llegan, llegan, se llegan un rato, se dan personas de afuera. Pero como yo digo, estas cosas que están pasando, no, nunca se han pasado. Años y ahora la primera persona que pillaron muerta y ahora ya siguió la peste. Bueno, entonces, es toda una investigación que parte con este secuestro el 14 de diciembre. El OS9 es asignado por el Ministerio Público, por el equipo contra el crimen organizado, para poder realizar los peritajes. Así es como se va descubriendo cada vez más esta organización delictual vinculada al Tren de Aragua, estos 6 delincuentes de origen venezolano que están tras las rejas. Posteriormente, los dobles crímenes de San Bernardo, también de Maipú, estaban en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, pero llamaba la atención primero la forma como fueron asesinados, cómo los acribillaron y además acá en Rinconada una de las víctimas logró escapar antes de ser acribillada, entregó antecedentes importantes ante la PDI y Carabineros y ahí es donde se triangulan los datos para que durante la jornada que se realizan los operativos la semana pasada en la detención de estos delincuentes se llega a la primera casa de torturas como ha sido denominada. Posteriormente, luego de esta investigación que va avanzando rápidamente en 7 días se llega a esta que es la segunda y que este sería prácticamente el epicentro de las torturas, de los secuestros y por eso es la importancia, la relevancia en esta investigación de que hayan llegado hasta este lugar y que todavía sigan encontrando cualquier tipo de prueba. No se descarta de que hayan osamentas humanas, por eso probablemente durante todo el día va a estar trabajando Carabineros en este lugar. Vamos a revisar las declaraciones por parte del OS9 de Carabineros, al igual que del Ministerio Público. A este segundo inmueble que lo tenemos establecido hasta ahora, que es un lugar de cautiverio o donde mantienen de paso a los secuestrados y prueba de ello es que hemos tenido 3 casos
que se han producido en los últimos tiempos, que son un homicidio que tuvimos acá a cuadras del lugar y los otros 2 cuerpos que aparecieron ejecutados también acá en Rinconada. No tenemos la posibilidad de saber quiénes son básicamente las entidades de todos los autores, toda vez que son personas que están en situación irregular, básicamente venezolanos que son los ejecutores, y hemos tenido también víctimas, en este caso colombianas, que son las vinculaciones que se producen a partir de la venta de ketamina. Efectivamente hay restos óseos, lamentablemente debido a las condiciones en las cuales fueron hallados, están intervenidos, algunos de ellos segmentados, lo que hace muy difícil el trabajo pericial. Este era un brazo armado, operativo del Tren de Aragua, que tiene una metodología de trabajo criminal que ha sido de alguna u otra forma demostrado por el equipo ECO y el equipo EMAS de Carabineros. Durante el año 2023 vimos varios crímenes espeluznantes, varios crímenes impactantes que no han tenido resultados todavía, desapariciones, secuestros. Por lo anterior, es que todo eso está siendo encapsulado para poder llevar a cabo esta investigación en torno a saber realmente cuántas son las víctimas, y esa es la gran interrogante hasta estos instantes. Llama la atención el nivel de violencia de estos delincuentes, porque primero por apoderarse de los territorios, posteriormente secuestraban a las personas, luego las trasladaban hasta estos sitios que son heriazos, básicamente, que hay poca gente en los alrededores, independiente que llegaran a gritar o a pedir auxilio, es bien difícil que pudieran escucharlos, y es ahí donde los terminaban torturando. Cuando no había pago, los llevaban hasta otro sector, los trasladaban y terminaban acribillando a las personas, incluso amordazadas, amarradas. Por eso es que se están vinculando otros crímenes que han ocurrido durante el 2023 en una investigación que todavía está abierta y que llama la atención la crudeza, cómo operaba esta banda vinculada al Tren de Aragua, que básicamente en la región metropolitana acá era su centro de operaciones en estas 2 propiedades, porque los secuestros ocurrían en diferentes zonas de la región metropolitana, pero hasta acá terminaban trasladando, torturando, secuestrando, y en algunos de los casos al menos hay 5 víctimas donde les quitaban la vida, muchachos. Fabián, tú lo comentaste en todo el relato de esta información, pero quizás hay gente que se está incorporando acá a nuestra sintonía. ¿Cómo llega Carabineros a este lugar? ¿Cómo logra detectar este centro de torturas ahí en la comuna de Maipú? Mira, nosotros les enumerábamos parte de los delitos que están vinculados a esta organización delictual. El origen, la génesis de esta investigación parte el 14 de diciembre con un secuestro que nosotros les contamos en las diversas ediciones de 24 horas en Vicuña Maquena con Ñuble. En cámara de seguridad había quedado plasmado como un sujeto que iba caminando, se acerca a un vehículo y posteriormente lo intimidan, lo suben en contra de su voluntad y lo traen hasta este lugar. Lo que no se ha especificado si es que hubo un pago de por medio o no, porque la víctima se encontraba con lesiones en su oportunidad, pero pudo entregar su testimonio a Carabineros. Eso fue clave para poder llegar hasta este lugar. Se desbarata la banda a la primera casa de tortura, que queda a menos de 1 kilómetro, queda básicamente en el mismo sector. Y ahí es donde encuentran evidencia, restos óseos, que llamó la atención, que incluso no se puede determinar hasta esta altura si son humanos o no. Esos restos fueron derivados hasta el laboratorio de criminalística de Carabineros, pero luego se suman otras investigaciones que la mantenía la PDI, y es ahí donde se hace el cruce de datos, porque el último día hábil del año, que era el 29 de diciembre, hubo un doble homicidio a 3 kilómetros de acá, en Rinconada, también un sector desolado, donde 2 personas fueron acribilladas, uno de ellos lanzaba un canal de regadío y estaban amordazados y con sus manos amarradas. Pues bien, uno de los 3 que llevaron ahí logró escapar. Llegó hasta el SAPU de Padre Hurtado y entregó su testimonio a la PDI. Luego de saber esta investigación que estaba avanzada del primer secuestro que les contábamos con esta otra víctima, se cuadran los datos y ahí es donde se triangula de que la casa donde los llevaban contra su voluntad, donde los secuestraban, era acá. No era justamente la primera que allanaron, sino que era esta casa. Y acá donde se realizaban las torturas, era el epicentro de esta ala, por decirlo de alguna manera, del Tren de Aragua en la región metropolitana. El contexto de todo esto, la mayoría de las víctimas
Al menos eso es lo que dice el fiscal. Estarían vinculadas todas al tráfico de drogas, estarían vinculadas a la venta de ketamina y en base al control territorial que quería hacer este grupo vinculado al Tren de Aragua para poder comercializar ketamina, es que los terminaban secuestrando y torturando. No se saben, eso es lo más peligroso de esta información, no se saben cuántas víctimas más podríamos estar contando, porque ya con la alerta que se generó en la primera propiedad de que habían restos óseos, esa es una gran interrogante y por eso es que se han demorado bastante los equipos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros acá en este lugar, donde hasta el minuto la información que tenemos es que no se han encontrado restos de esas características, pero no se descarta. Por eso es que hay que realizar, incluso no se descartan excavaciones que se puedan realizar en este sector y también para poder asociar con otros homicidios de esas características durante el año pasado, porque incluso el fiscal decía, se atrapa esta banda, estos 6 delincuentes están tras las rejas, y no ha ocurrido ningún otro homicidio de esas características, al menos hasta estos instantes. Una información que preocupa y que se va a mantener acá en base a peritajes en Maipú. Sí, investigación, Fabián, que va a ayudar a dimensionar también el nivel de fuerza con que funciona el Tren de Aragua aquí en la región metropolitana. Habíamos conocido casos, sobre todo en la zona norte del país, ni hablar el clan de los gallegos, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, para entender cómo esta organización está funcionando en nuestro país y también casas de tortura, conceptos de homicidio, nivel de delincuencia que no habíamos conocido en nuestro país, por lo menos durante los últimos años. Fabián Collado, seguimos conectados. Muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Bien, y una carrera loca de un camión provocó lamentablemente la muerte de 3 personas en Antofagasta. El conductor de la máquina perdió el control y arrasó con 7 vehículos. Javiera González, con los detalles. Javiera, ¿cómo te va? Buenas tardes. Así es, Andrés, vale, y ya lo adelantaban. Una larga carrera que se extendió por avenida Irarrázaval aquí en el sector norte de Antofagasta. Les comento que la emergencia se provoca a eso de las 8 de la noche aproximadamente, cuando bomberos recibe un llamado y que da cuenta de lo que estamos viendo en pantalla. Un camión que arrasó por varias cuadras con 7 vehículos, entre ellos varias personas que iban a bordo de estos móviles. 3 terminaron lamentablemente fallecidos, 5 de ellos lesionados, sin contar otras personas que quedaron lesionadas pero de forma leve o que iban caminando por esa avenida a esa hora. De momento, mayores detalles se desconocen de lo que habría sucedido, pero informaciones preliminares hablan de que al conductor se le habrían cristalizado los frenos, ¿cierto? Y esto habría provocado que el camión saliera sin control hasta la última parte de esta avenida, que es una intersección bastante transitada, por lo que finalmente termina chocando a varios vehículos. Lamentablemente, las personas fallecidas terminan literalmente debajo del camión en uno de ellos, y es por eso que las maniobras de rescate se extendieron hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Comentarles que el conductor del camión fue detenido, si bien no se sabe en qué condiciones iba manejando. Hoy pasa a su control de detención en breves momentos. De hecho, nos encontramos en el juzgado de garantía esperando mayores antecedentes, pero tenemos declaraciones de testigos y de autoridades que se hicieron presentes en este lamentable hecho ocurrido ayer. Escuchemos. Se sintió un estruendo como que hubiera sido una guerra y el camión le pegó al auto de mi cuñado, a un autito más arriba, y de ahí ya emprendió vuelo hacia abajo y ustedes vieron las consecuencias para abajo, un montón de autos, personas fallecidas. Me demoró 2 minutos, me aplasta contra el chip. Me bajé, toqué el timbre y pasó todo. No sé, yo diría que pusieran unos lomotoros, cuántos autos destruyó para abajo, cuánta gente. Alrededor de 2 lesionados de carácter leve, y se presumen los 3 fallecidos que están en el automóvil que está con mayor daño debajo del camión. El conductor de nacionalidad chilena se mantiene en estos momentos en dependencia de la segunda comisaría y en calidad de detenido. ¿Javiera? Sí. Sí, para entender un poco, porque no es primera vez que conversamos contigo, también con la Ivania Chavarría, respecto a este tipo de situaciones en Antofagasta. Hemos visto por diferentes circunstancias, incluso micros que han quedado dentro de canchas de fútbol, también camiones que han, quizás no con estas consecuencias, con 3 personas fallecidas, pero es algo que se ha hecho recurrente en la capital de la región de Antofagasta.
Sí, efectivamente, esto sucede muy constantemente y es por lo mismo que existen varias restricciones. Te comento que al menos la mayoría de los accidentes que involucran, por ejemplo, camiones y este tipo tan agresivo de choque, normalmente son en Salvador Allende, donde hoy día está totalmente prohibido el tránsito de vehículos, de camiones. En el caso de esta calle Irarrázaval no hay una restricción, pero es una calle residencial. Ya. Hay varios lomos de toro, hay calles angostas, por lo que se entiende que el camión no debería haber transitado. Ahora, lo que nos comentaban desde el municipio, existe una ordenanza municipal desde 2007 que dice que en cierto tramo horario los camiones de carga no pueden circular por la ciudad independiente del tonelaje que tengan, sobre todo los que están sobre los 3,5 toneladas. En este caso, el horario es de las 23 horas hasta las 7. Esa es la única hora donde pueden transitar, por lo que esto sería un agravante dentro del accidente ocurrido ayer. Sí, una situación obviamente que va a tener que revisar, que van a tener que revisar las autoridades de Antofagasta. Javiera, te agradecemos toda la información y bueno, cualquier novedad vamos a estar retomando el contacto contigo. Ahora nos trasladamos desde Antofagasta hasta el sur del país. Una tragedia familiar ocurrió en la comuna de Los Lagos. Esta es la región de Los Ríos, donde un matrimonio fue asesinado y hallado al interior de su vivienda. El propio hijo de las víctimas fue apuntado como sospechoso de este crimen. Vamos con más detalles de esta trágica noticia con Soledad Rodríguez. Sole, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, realmente una tragedia familiar que ocurrió específicamente en la calle Los Bajos, en la población Los Pinos. Un joven de 23 años fue detenido por el parricidio y homicidio de su madre y también de su padrastro. Familiares de esta pareja no tenían noticias de ellos hace días, incluso no contestaban el celular, por eso es que decidieron llegar hasta la casa y entrar a la fuerza. Y ahí fue cuando se encontraron con estos dos cuerpos que presentaban múltiples heridas producto de un apuñalamiento. Estos vecinos luego persiguieron a este joven de 23 años, lo lincharon, lo golpearon y finalmente llegó Carabineros, quienes detuvieron a este joven de 23 años, que es el principal sospechoso y acusado del parricidio y homicidio de esta pareja. Pasemos a escuchar las declaraciones de vecinos que se refirieron al respecto. Y supimos que no se sabía nada, fuimos a Carabineros y los Carabineros dijeron que ellos no podían hacer nada, que tenían que ver una orden de la fiscal. En el momento de echar el portón abajo, abrí la puerta y los pillé los dos fallecidos. Fue muy fuerte y empecé a grito y salí para afuera diciéndole a mi resto de familia que estaban los dos fallecidos. Entonces nosotros los vecinos pedimos justicia y pedimos que se recupere nuestro barrio. Según información preliminar, este joven tendría antecedentes y lo que comentan también los vecinos es que estaría involucrado en la muerte de otro familiar que habría ocurrido hace cerca de 2 meses y también, según lo que mencionan los vecinos, es que él había sido condenado previamente por el homicidio de un hombre en la Costanera. Esta información se va a entregar en el momento en que pasan a control de detención y serán formalizados esta tarde a las 2 de la tarde, tanto este joven de 23 años acusado por el parricidio y femicidio de esta pareja, como también será la formalización de la pareja de este joven, que son los principales sospechosos y acusados por este crimen ocurrido en Los Lagos. Soledad Rodríguez, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a la política. Atención con lo siguiente. La Contraloría pide iniciar sumarios tras la entrega de pensiones de gracia en el contexto de estallido social. Pero atención. 58 personas recibieron este beneficio teniendo antecedentes penales por delitos violentos. Poirot Escobedo con los detalles, también agregar el detalle, no es tan detalle, de casi 20 personas, Poirot 19, que ni siquiera en los antecedentes estaban los datos médicos para comprobar obviamente el menoscabo físico que esas personas les significó obviamente los atropellos o eventual atropello a los derechos humanos durante el estallido social. ¿Cómo te va, Poirot? ¿Qué tal, Andrés? Vale, efectivamente un informe contundente que llegó esta mañana a los integrantes de la comisión investigadora por la entrega de pensiones de gracia y que sitúa varias faltas que fueron detectadas por el órgano Contralor, entre las que puedo mencionar, por ejemplo, deficiencias en la acreditación de calidad de víctimas de los beneficiados con pensiones de gracia, falta de entrega de antecedentes, como tú ya habías adelantado, en al menos 10 casos, ausencia de revisión de prontuarios de postulantes y un aumento de pensiones sin justificación. Dentro de los
antecedentes penales que también se plantean en este informe en una de las páginas a la cual hemos tenido acceso durante esta jornada. Se plantea, por ejemplo, delitos de estafa, tráfico, microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Son situaciones graves que fueron, en este caso, dadas a conocer por Contraloría y que revelamos durante esta jornada, durante la mañana en 24 horas, en entrevista con el diputado Henry Leal, quien fue el presidente de la comisión investigadora, cuyo informe acaba de ser aprobado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y quien al mismo tiempo dio a conocer los detalles de este documento, declaraciones que revisamos a continuación. A raíz de este informe categórico, yo creo que el gobierno tiene la obligación de suspender inmediatamente el pago de estas pensiones de gracia. Lo que se ha concluido es demasiado grave. Aquí se faltó la verdad, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República. Aquí las pensiones de gracia, un porcentaje está viciado, mal entregado a delincuentes con amplio control policial, sin cumplir las formalidades legales, sin los antecedentes de respaldo, sin informes médicos, solo de manera discrecional. Esto está viciado y ahora lo único que corresponde, a mi juicio, es que el gobierno anule o deje sin efecto estas pensiones de gracia sin más trámite. Bien, ahí escuchábamos al diputado Henry Leal de la UDI, quien, les decía, fue el presidente de la comisión que revisó la situación de las pensiones de gracia. Hay que decir que acá, en el Poder Legislativo, se levantó esta inquietud, en donde se comenzó a tramitar también un proyecto de ley, porque también había un debate abierto respecto de si el gobierno tenía o no la atribución para retrotraer, para revocar las pensiones otorgadas en los casos de delitos violentos o complejos. Eso, por cierto, en un momento se desestimó porque podría haber generado alguna judicialización y finalmente ese criterio cambió. El presidente de la República hace algunas semanas planteó que se van a retirar estas pensiones de gracia en caso de delitos violentos. Este informe también generó revuelo en el Congreso. Los invito a revisar parte de las reacciones que esto ha generado. Yo sé que el diputado Leal quiere sacar dividendos políticos de esto, no olvidar que esas pensiones se provocan en un gobierno que él fue parte, pero acá lo que hay, que el subsecretario ha dicho 48 y en realidad eran 58, un problema de cálculo menor. Acá lo que está haciendo el gobierno es retroceder en sus propias decisiones, que evidentemente por informe de la Contraloría vemos que fueron malas decisiones de repente. Aquí tenemos una caja Pandora en el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos que se haga cargo. El Instituto de Derechos Humanos es una institución a la que tenemos que tener fe pública, y aquí lo que se ha perdido es la fe pública en el Instituto de Derechos Humanos. Y por tanto nosotros tenemos que empezar a revisar la institucionalidad del Instituto de Derechos Humanos. La obligación de reparar es una obligación que viene del hecho de las violaciones a los derechos humanos y el Estado no puede sustraerse de entregar esa reparación que en el caso chileno se hizo a través de pensión de gracia por el solo hecho de contar con antecedentes penales. Esto revela que hay un procedimiento que fue negligente, que fue poco riguroso, desprolijo, y lo más probable es que haya habido cierta complicidad y relajo al entregar pensiones de gracia al asumir de que eran todas víctimas. Bien, ahí escuchábamos algunas impresiones. Se menciona el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esto porque el ente Contralor también solicitó una, en este caso, investigación sumaria para determinar responsabilidades ante una cantidad considerable de observaciones del punto de vista de cómo se hizo la nómina y cómo se entregaron finalmente estas pensiones de gracia sin acreditar debidamente los antecedentes necesarios para, en este caso, víctimas de trauma ocular, por ejemplo, o víctimas de distintos vejámenes durante el estallido social. Esto también ha tenido una serie de consecuencias políticas. Yo les decía, se aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora por este caso. El presidente Gabriel Boric a mediados de enero ya señaló que hay alrededor de 50 pensiones de gracia que han estado observando y ya sabemos que ya son 58, y también esto ha significado que el comité de la UDI, la bancada de la UDI, haya solicitado la remoción de todos los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que hayan visado en este caso de estas pensiones de gracia que fueron objetadas. Al mismo tiempo, el Partido Republicano anunció diversas acciones legales respecto de este punto. Lo que no hemos tenido todavía conocimiento es de alguna reacción del Ejecutivo. Hemos buscado durante esta jornada que se dé alguna explicación y si es que todo va a significar también reconsiderar este criterio de alguna manera. Sí, también otros puntos, lo conversamos recién con la Vale. Estábamos leyendo declaraciones, por ejemplo, del diputado Diego Chalpe, que está poniendo en duda o que se conversara sobre la continuidad
de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Si es que ha podido rescatar también reacciones de parte del Partido Comunista, que ha dicho que por el tema de la revocación de estas pensiones de grasas iba a acudir al TC o incluso a instancias internacionales. ¿Qué ha sabido de ello? Sí, lo que sabemos es que respecto a esta materia se le iba a consultar también al presidente del Partido Comunista, en donde hemos conocido que el diario El Mercurio ha consignado que incluso como presidente del partido iba a respaldar esta idea de algunos parlamentarios, como es el caso de la diputada María Candelaria Acevedo y otros parlamentarios que han planteado que acá se están vulnerando derechos humanos al momento de revocar o tratados internacionales al momento de revocar estas pensiones de gracia. Lo que hemos conocido hasta esta hora, hemos hablado con la diputada Alejandra Plasencia, y es la subjefa de la bancada del Partido Comunista, ha señalado que todavía no hay una postura clara, que es una conversación que tienen que tener durante la tarde y que una vez tomen una definición van a abordarlo. Te quiero dar algunos datos también, Andrés, respecto a esta información que dimos en exclusiva, al menos para televisión, durante la mañana de este informe. Se habla, por ejemplo, que de acuerdo a este reporte se otorgaron en total 419 pensiones de gracia en ambas administraciones. Hay que decir que esto también parte desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, no 418 como informó el gobierno, y también reiterar que se establecieron 58 beneficiados con antecedentes penales y no 40 como se planteó en septiembre pasado por parte del subsecretario Manuel Monsalve. Una situación, por cierto, que insistimos es compleja porque estamos en medio de una crisis de seguridad. Sin duda, todas las señales que se puedan dar del poder político también repercuten en la percepción que se tiene desde el punto de vista de lo que están haciendo las autoridades también para abordar esta situación. Andrés, necesito también dar un dato final que no tiene relación con esta noticia, pero que nos parece bastante grave como agrupación de prensa y tiene relación con el diputado Diego Ibáñez. Durante la jornada de ayer todos vimos, por cierto, las declaraciones que le entregó a la sala, en este caso dirigido a Jimena Rincón, a la presidenta del Partido Demócratas, las consecuencias políticas que eso trajo, y después de terminada la sala no logramos tener una declaración, una explicación del diputado Ibáñez. Y durante esta jornada ha pasado una situación que es bastante grave para la labor de la prensa y tiene relación con que se obstruyó el trabajo en distintos pasillos en donde lo estábamos esperando para precisamente tener una versión, que es el trabajo que hacemos los periodistas y los medios acreditados en el Congreso. De manera inédita se nos pidió en 2 ocasiones, en 2 lugares distintos, salir del lugar, y hasta esta hora no hemos tenido una explicación coherente. Desde la Secretaría se ha señalado que nadie les ha solicitado formalmente que se nos retire del lugar, pero lo que sí ha ocurrido es que en definitiva eso es una realidad. Los medios fueron desalojados de distintos puntos del Congreso, algo que no ocurre durante el año y que sin duda ha generado una molestia y un malestar, y eso lo están graficando también otros colegas en distintos despachos, en distintos informativos, una situación que esperamos pueda ser aclarada a la brevedad, sobre todo por el derecho a la información y también el derecho, en este caso, a la libertad de expresión, que es un pilar fundamental también para nuestra democracia. Sí, importante el punto que tú pones, porque ayer también en Canal 24 Horas, en Noticias 24, teníamos pactada una entrevista con Diego Ibáñez, la teníamos pactada. Sí, fueron 2 entrevistas, de hecho, en 2 días consecutivos. Claro, no, se entregaron todo tipo de razones, pero mágicamente se bajó la entrevista. Claro, tiene el derecho a hablar o no hablar, pero es distinto lo que tú mencionas, que al final casi hay un trabajo operativo para que la prensa no haga su pega, que es lo que debe hacer ahí, que justamente la labor nuestra es incomodar. Y hay preguntar, que decir otra cosa, vale, perdón, el diputado vino al Congreso. Él estuvo acá, vino a la sala, marcó presente, y a eso de las 11 del día se fue y no votó. Y uno podría pensar ¿cuál es la razón de no hacer esto? La idea es no entrar en especulaciones, simplemente relatar hechos que han ocurrido durante esta jornada y que han afectado y han obstruido la labor de los medios de comunicación. Poirot, y lo que yo digo también muchas veces, las preguntas pueden ser oportunidades para quienes están en el poder para explicarse, para explicar a la ciudadanía sus acciones. Y lo que te quería preguntar, lo último, muy cortito, ¿la próxima semana hay actividad en el Congreso o ya este jueves se acaba la actividad en el Congreso? Porque estamos a puertas del mes de febrero, donde hay un receso legislativo. No, efectivamente hay actividad, todavía quedan proyectos por tramitarse. El día lunes, de hecho, se vota la ley corta de pensiones, de ISAPRES, perdón, que quedó pendiente en el Senado. Ya se abrió la discusión y tenemos sesión, tenemos trabajo al menos hasta el día 30 de enero y ya en febrero dar curso al receso legislativo. En lo que a mí respecta, yo los abandonaré por un tiempo, me tomaré vacaciones y ya en marzo estaremos de regreso con toda la información desde el Congreso. Ya, compañeros, un abrazo a la distancia. Chao, chao. Hasta Giselle Vergara va a seguir ahí. Gracias, Poirot. Giselle al pie del cañón. Hasta pronto. Eso, tenemos para informar. Gracias, Poirot. Ya, oye, nos vamos a la pausa, pero con la imagen del aeropuerto, con la música del Ojo del Tigre. Eye of Tiger, inminente llegada de Ricardo el Tigre Gareca a nuestro país para firmar su vínculo
con la selección chilena de fútbol. Semana de contrataciones en el fútbol, así que ya vamos a volver con esa noticia. Por mientras, una pausa. Con 42 minutos, regresamos a las noticias, nos vamos a la región de Valparaíso porque la Seremi de Vivienda acató un fallo de la Corte Suprema y confirmó la demolición del polémico hotel Punta Piqueros. Vamos hasta la región de Valparaíso con Hans Christensen. Hans, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Vale, nosotros siguiendo muy atentos a todo lo que ha sido este proceso judicial que recordemos comenzó el año 2013. Si bien el año 2011 se le entregan los permisos municipales al Hotel Punta Piqueros para que comience a ser edificado, es un recurso 2 años después que prácticamente le pone freno a todo este proyecto de un hotel 5 estrellas completamente lujoso que se iba a posicionar en la avenida Borgoño, pasado Reñaca, para que se puedan hacer una idea, incluso muy cercano al sector de los socavones, para que puedan imaginarse más o menos dónde está edificado, pero por el lado de la comuna de Concón. Es el año 2013 cuando precisamente a raíz de estos distintos recursos se le ordena al hotel detener completamente sus faenas, pero aquello no es acatado, se siguen realizando distintas obras y es finalmente como tenemos las distintas imágenes que hemos podido estar captando, incluso desde el año pasado, hace 2 años atrás, en que prácticamente el edificio está completamente listo, incluso para poder comenzar a funcionar. Ahora bien, no cuenta con ningún tipo de permisos. Estaban esperando a que la Corte Suprema determinara finalmente cuál iba a ser el destino de estas obras y ya hoy día podemos conocer finalmente este fallo final por parte del Ministerio también de Vivienda y Urbanismo, que da cuenta de cuáles van a ser las acciones a seguir. Ellos tienen que hacer caso prácticamente a lo que ha determinado la Corte Suprema y es finalmente de esta manera que a través de un documento, de una vocería oficial, se hace caso y se determina que se va a demoler completamente esta estructura, siguiendo, como yo bien les decía, todos los pasos de este litigio judicial que ha tenido el hotel de Punta Piqueros o los dueños de este proyecto hotelero con las distintas autoridades de la zona e incluso con algunas organizaciones sociales particularmente vinculadas a la defensa del patrimonio y del medio ambiente que están situadas en el sector de Viña del Mar con Concón. Han habido diversas reacciones a raíz de esta situación, pero la verdad, este era un proceso ya que se estaba dilatando hace bastante tiempo, 11 años desde que se le pusiera alto, al menos en el papel, a estas obras y que finalmente de todas maneras se siguieron construyendo. ¿Qué es lo que han dicho de todas maneras desde la organización, particularmente desde Punta Piqueros, que ya no se llama así, ha cambiado de nombre a raíz de un nuevo proyecto que incluso ellos esperan poder reemplazar por el que se va a tener que demoler en ese lugar? Es que ellos van a seguir apelando. Eso sí, tenemos algunas declaraciones por parte de las autoridades. Ponga atención. Como institución, hemos realizado todos los esfuerzos normativos y jurídicos para abordar el caso asociado a la construcción del Hotel Punta Piqueros. En ese sentido, hemos respondido como entidad técnica precisando que se cumplen las 2 causales que establece el artículo 157 para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso de obras municipal. Esta noticia me parece fantástica, podría pasar lo mismo con las dunas, ya y con todo lo demás que necesitamos, por el medio ambiente, por las lucas, por la contaminación también. Una cosa es que ayuda al turismo porque viene gente, pero igual es algo que a mi parecer no cumpliría con todas las condiciones, porque por el oleaje, por el mar. Lo que más llama la atención es cómo se dieron los permisos en el momento y después de 10 años se está tomando una resolución o una solución en sí como para venir y derrumbarlo, en otras palabras, cuando se puede ocupar para otra cosa. Bueno, ha sido una polémica que incluso ha salpicado a todos estos proyectos inmobiliarios que se han situado en el campo dunar de la comuna de Concón y ahora viene ya terminando, ¿no? Vale, Andrés, es muy importante, esta empresa ha cambiado de nombre, ya no se llama Punta Piqueros, no son los dueños de este edificio, sino que es una nueva empresa que se llama Punta Mar. De alguna forma cambian este nombre y es a raíz de esta situación en que ellos dicen quizás no es necesaria la demolición total de esta estructura
bien digo, este edificio de un hotel, sino que ellos piensan que incluso pueden refaccionarlo para hacer otro tipo de proyecto de un edificio multifuncional, como lo han denominado por parte de la vocería de esta nueva empresa, solamente a través de un comunicado escrito, ¿no? Estamos a la espera también de lo que va a ser una vocería más oficial a través de video, quizás que nos puedan hacer llegar ellos. Vamos a quedar atentos a cualquier tipo de nuevo paso, algún tipo de recurso incluso que se pueda presentar en el marco de lo que ha sido entonces esta decisión del Ministerio de demoler al menos esta estructura que ya bien todos conocemos como el Hotel Punta Piqueros. Sí, Hans, te agradecemos la información. Buenas tardes. Y nos movemos desde la región de Valparaíso hasta la región de Coquimbo. Una pelea campal se registró en el balneario de Totoralillo. Todo en medio de venta ilegal de alcohol y drogas, según los trabajadores de la playa. Hay preocupación justamente por el nivel de violencia en los sectores costeros durante esta temporada de verano. Vamos con Darwin Cortés para preguntarle por esta situación. Todos esperan descansar, Darwin, ¿no? En la playa, pasarlo bien, no vivir momentos tensos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Efectivamente, buenas tardes, Andrea. Una serie de situaciones hemos estado viviendo acá en el balneario de Totoralillo durante este verano 2024. Una serie de incivilidades que nos han señalado acá los trabajadores es bastante recurrente durante las tardes. Durante la mañana ustedes pueden apreciar una playa bastante tranquila, familiar. Sin embargo, se ha hecho conocida con estos videos donde se ha viralizado una pelea campal, cerca de 6 sujetos peleando en el borde costero acá en Totoralillo, a vista y paciencia de las familias, de los niños, testigos de este tipo de incivilidades, situaciones que, claro, generan la preocupación de los bañistas, de los turistas que llegan hasta este lugar y donde durante las tardes, nos dicen los trabajadores, cambia totalmente esta playa. Comienza también la venta de alcohol, de tragos preparados, de mojito, de caipirinha, de micheladas, en fin, también hay la venta de drogas durante las tardes. Este escenario cambia totalmente, según lo que nos señalan los trabajadores. Falta fiscalización, evidentemente, y por supuesto vamos a revisar algunas declaraciones por parte de los turistas, bañistas que han llegado a este lugar y se encuentran con este tipo de sorpresas, incivilidades que han marcado el borde costero en lo que es este verano 2024. Escuchemos. Daña todo lo que significa el tema de venir a compartir, a disfrutar, a descansar con los niños. El momento que estamos viviendo con la delincuencia, ya no se va a andar en ningún lado. La realidad del país está diferente, pero ahora vinimos tempranito por lo mismo. Nada lamentable por todos los venezolanos que vienen, toda la gente acá que es tranquila. Pero aquí todavía es súper tranquilo, nunca ha pasado nada, igual como que los dejó medio como pensativos, pero es raro. Ahí teníamos las declaraciones por parte de los veraneantes que llegan acá hasta el sector de Totoralillo. Vamos a mostrar un poquito de la imagen en vivo que tiene nuestro Alonso Román, parte de lo que estaba ocurriendo acá en el balneario de Totoralillo. Ustedes pueden ver una playa absolutamente familiar, disfrutando en este momento. Tenemos 23 grados acá, la gente disfrutando, por supuesto, del sol, de la playa, de la arena. Es parte de la imagen en vivo que tiene nuestro compañero Alonso Román. Nosotros vamos a dejar esta pelea campal de Totoralillo y nos vamos hasta el balneario de Los Molles, en la quinta región, al lado de Pichidangui. Esto es en el límite entre la cuarta y la quinta región. Aquí un salvavidas se ha vuelto viral, con megáfono en mano, dio una serie de recomendaciones y advertencias a los bañistas, desde no fumar, no beber en las playas, cuidar las mascotas y no exponerse a las marejadas. Vamos a dejarlos unos segundos con el audio ambiente de este salvavidas que sacó aplauso en las redes sociales, señalando que Los Molles es una playa familiar y no una playa bananera. Escuchemos parte de este ambiente, de este salvavidas que sacó aplauso en las redes sociales. Les voy a revelar lo siguiente a la gente nueva. La playa de Los Molles es una playa familiar, de buenas costumbres. No fumen en la playa, por favor. No tiene colillas de cigarro ni se pisa la arena. Hay que cuidar el medio ambiente. Hablamos de fumar, le hablo a los fumones. No fume hongo. Oye, de la noche medio carreteado, no se meta al agua con estado etílico. Está mala la mar, está peligrosa. Ahí teníamos las declaraciones de este salvavidas de Los Molles que se ha vuelto viral, dando una serie de recomendaciones con megáfono en vano, explicando las recomendaciones y advertencias a los turistas, a los bañistas, sobre todo con la venta de alcohol, el consumo de alcohol y drogas en el borde costero. Nosotros seguimos con las incivilidades, ahora nos vamos hasta Cartagena y esto creo que no lo habíamos visto, no sé usted, Andrés, Valentina, pero cortarse el pelo en la playa, en el borde costero, una imagen que también se ha viralizado, costumbres extranjeras que se van chilenizando y que despiertan en el cierto rechazo de la ciudadanía que no está acostumbrado a este tipo de escenas.
donde claramente hay también una venta de alcohol, de drogas, venta del comercio ilegal. Esto de cortarse el pelo en la playa no lo habíamos visto, por lo menos en años anteriores. Tenemos declaraciones por parte de los vecinos de Cartagena y también del alcalde. Lo pasamos a revisar de inmediato. Yo lo único que quiero en este momento es que se termine luego el verano. No vamos a ganar nada, pero está complicado. Está muy complicado, mucho comerciante. Los ambulantes aquí están en todo Chile, aquí en Cartagena igual. ¿Y cómo lo podemos erradicar? Que nos manden más policía. Todos los periodos estivales para nuestra comuna son complicados. Nos sobrepasa en todos los servicios. Hablamos de recolección de aseo, hablamos de servicios básicos, nuestros CESFAN, hablamos también, y por supuesto la seguridad, también nos sobrepasa. Doblemente que nos complica la cantidad de personas que llega y también el nivel a veces del comerciante que viene principalmente de la región metropolitana a instalarse a la comuna, de su nivel de agresividad. Ahí teníamos las declaraciones por parte de los vecinos, también del alcalde de Cartagena. Bueno, es una realidad, incivilidades que están ocurriendo a lo largo de todo el borde costero, tanto aquí en Totoralillo con estas peleas que hemos tenido de manera campal, en los muelles con este salvavidas dando las recomendaciones con megáfono a viva voz, y por supuesto en Cartagena también con este tipo de incivilidades. Nosotros seguimos mostrándole un poquito el ambiente, ustedes pueden ver absolutamente repleto la playa de Totoralillo. Nosotros nos despedimos con esta imagen, Andrés, algo más positivo de todo lo que ha pasado en el borde costero, pero la gente acá disfrutando por lo menos durante la mañana. Esto cambia después de las 5 de la tarde, así que pueden aprovechar a las familias durante el día. Andrés, Valentina. Sí, la imagen es preciosa, pero sorprende también las declaraciones de esa señora allá en Cartagena pidiendo que por favor termine el verano. Uno podría esperar que el verano para muchas localidades, sobre todo costeras, es la oportunidad económica después de meses difíciles, pero con estas incivilidades y este nivel de situaciones que se viven, dicen muchos, ojalá que termine luego esto. Gracias, Darwin. Un abrazo a la distancia. Gracias, Darwin. Bien, cambiamos de tema. Droga, armas blancas y teléfonos móviles fueron incautados en masivos allanamientos en las cárceles de nuestro país. Más información hasta ahora junto a Pamela Araya. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, tenemos un problema en el contacto. Vamos a retomar justamente el contacto telefónico, la comunicación con Pamela Araya. Pame, ¿ahí nos escuchas? Sí, vamos, no Pame. escuchaba nada. Siga usted, por favor. Oiga, o la presento de nuevo, usted me dice. Ya. Ahora sí. Ahora Siga. sí. Ya, no, vamos. ahora sí. Porque ustedes daban los principales datos de lo que ha ocurrido, porque es segunda vez en prácticamente una semana que se realiza un operativo como este afuera de las cárceles, porque lo que vimos, por ejemplo, hace algunos días es lo que ocurrió ahí afuera de Santiago 1, donde se sacó todo el comercio ambulante que estaba instalado desde que se creó esta cárcel. Hoy fue la oportunidad entonces de lo que ocurría en calle Pedro Mon, afuera de la ex penitenciaría. Es ahí entonces donde llegó Carabineros, además de funcionarios municipales de Santiago, a retirar todo lo que allí se encontraba. Hay que recordar que este es un trabajo interinstitucional que se está haciendo, coordinado por Justicia, por Interior, la Delegación, Gendarmería, Carabineros y la Municipalidad de Santiago. ¿Qué se retiró de este lugar? Pues bien, por ejemplo, 1 tonelada de especies, 6 estructuras que estaban instaladas ahí desde hace mucho tiempo, 8 vehículos, entre ellos un bus que operaba ahí, kioscos, food truck, y todo esto daba pie también para muchas incivilidades. Estaba el comercio ilegal, pero incluso todo este ambiente hacía que algunos delincuentes lo aprovecharan para lanzar estas pelotas al interior de la cárcel que contienen celulares que sirven para delinquir, estafar gente y también, por ejemplo, droga. Parte entonces de lo que se realizó durante esta jornada, pero en simultáneo, y era lo que ustedes estaban diciendo, se realizó un operativo al interior de la ex penitenciaría, donde también se incautaron diferentes elementos, pero no solo fue ahí, porque también en otros 27 recintos penitenciarios se realizó este allanamiento, que es el tercero en lo que va del año. Estamos hablando solo del mes de enero. ¿Qué se pudo incautar ahí? Por ejemplo, 491 armas blancas, que son estas hechizas que hacen ahí, fabrican incluso con material de las mismas camas en las que duermen los internos, 121 celulares, también alcohol, más de 200 litros y por supuesto la droga. Eso se está todavía calculando en el caso de este operativo. Pues bien, todo este trabajo que se está haciendo, lo que en este contexto, lo que resaltan las autoridades es que esto da cuenta de la presencia del Estado en las cárceles. Vamos a escuchar a subsecretarios y también la alcaldesa de Santiago. En Chile no ocurre lo que ocurre en otros países.
donde las cárceles son gobernadas por las organizaciones criminales. En Chile no hay cárceles gobernadas por organizaciones criminales. En Chile las cárceles las gobierna Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia. Esto, como les decía, es fundamental para la seguridad penitenciaria y da cuenta que Gendarmería de Chile y por ende el gobierno y el Estado tienen el control absoluto de todos los establecimientos penitenciarios. Estamos tomando todas las medidas para que el Estado mantenga el control de los establecimientos penitenciarios. Nos parece fundamental entender que resguardar el entorno del complejo carcelario es una responsabilidad del Estado y esto ha sido posible únicamente, como se ha dicho acá, gracias al trabajo conjunto, al trabajo interinstitucional, gracias a que entendemos y el gobierno ha acogido que este es un trabajo conjunto y que necesitamos sin duda la articulación de las instituciones para la recuperación del espacio público y también para el resguardo y seguridad al interior de la cárcel. ¿Cuánto se ha incautado en estas 3 semanas? Son más de 2 kilos de droga, más de 400 celulares y 1.381 armas blancas, que son como las que ustedes han visto ahí en las imágenes. Un trabajo que se va a hacer todo el año y se va a aumentar el número de allanamientos al interior de las cárceles chilenas. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Gracias, Pame. Vamos a una pausa, Andrés. Volvemos de inmediato con la información del mundo. Estupendo. Estamos viendo 24 tarde. Este verano, ponle un parche Nextcare de 3M a cada rasmillón o cortadita. Protege a tu familia con Nextcare. Disponibles en farmacias y supermercados. Internacional. 2 de la tarde con 6 minutos, momento de revisar la información del mundo junto a Sofía Norman, aquí en el estudio. Sofía, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, vamos a ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras con hartas noticias regionales. Vamos a comenzar con el gigante de América Latina, Brasil, que está viviendo tormentas bien intensas, como justamente estamos viendo en algunos de los registros que dan cuenta de cómo están enfrentando, sobre todo los residentes de la zona centro-sur, estas lluvias bien impresionantes también, inundaciones también que se han registrado, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Esta es la capital de Minas Gerais y está enfrentando, como les decía, estas inundaciones repentinas por las lluvias que han caído. Hablando un poquito de cuánta agua cayó, solamente en 3 horas el volumen de la lluvia alcanzó casi el 30% de lo que se esperaba para la totalidad del mes de enero. Esto ya había sido pronosticado por parte de los expertos, las agencias meteorológicas, y había alertas por la lluvia que iba a caer entonces en esta región de Brasil, pero fue bastante entonces, en las calles no resistieron finalmente la gran cantidad de agua que cayó y podemos ver cómo se convirtieron prácticamente en ríos. También en los autos, podríamos decir, fueron los más afectados, que por la fuerza del agua fueron arrastrados, se acumularon también en algunas de las zonas de esta ciudad brasileña. Algo positivo es que no hubo ni personas desaparecidas, tampoco víctimas fatales, vidas que lamentar dentro de esta región brasileña. Les decía que vamos a hablar de hartas noticias de nuestra región. Vamos a ver una situación completamente distinta, pero también climatológica dentro de nuestra región. Nos vamos hasta Colombia, la alerta que hay frente a las altas temperaturas que han generado lamentablemente incendios forestales. Ya son más de 30 según el último balance que entregaron tanto las autoridades locales como también los equipos que están combatiendo todos estos focos. Fue el presidente Gustavo Petro quien declaró ya un desastre natural en las regiones que están siendo más afectados. Por ejemplo, la propia capital, Bogotá, sus cerros están en alerta en estos momentos por el avance de las llamas, algo que además de las condiciones meteorológicas no han ayudado mucho, lo sabemos bien en nuestro país. El viento fuerte, las altas temperaturas sobre los 40 grados en algunos municipios es lo que ha generado entonces que se vayan generando también nuevos incendios. Ayer hablábamos de 20 hasta por lo menos horas de esta mañana
de día jueves, pero han ido aumentando porque además los expertos han dicho las temperaturas no van a bajar, estas temperaturas por sobre el promedio, por lo menos lo vamos a estar viendo hasta mediados de marzo. Es por eso que Gustavo Petro ya pidió ayuda internacional, se va a enviar desde Perú, Estados Unidos, Canadá, también desde nuestro territorio, según consignan los medios locales, y pedirá también ayuda a organizaciones, a Naciones Unidas, para enfrentar esta situación crítica que están atravesando. Completamente distinto es lo que pasa en Rusia. Muchos tal vez con estas altas temperaturas quisieran estar rodeados de esta cantidad de nieve que estamos viendo en los registros. Yo sé que Andrés también es inviernista, vale, no sé si tú eres veranista o inviernista. Primaverista, puede ser. Ya. Bueno, Arrugó. Un poquito más, menos de temperatura. Sí, pero sí, claro, yo creo que a la gente que le gusta el frío, que le gusta la nieve, no sé si al nivel de lo que está pasando en esta isla rusa, que además quedó completamente aislada por el mal tiempo que están viviendo. Esta es una isla que se ubica al este del país y que por las bajas temperaturas y esta intensa tormenta de nieve se cortó el puente, se cortó el tránsito que hay entre el continente, entre el territorio ruso continental y esta isla. Entonces, les decía, en la región oriental de Rusia. Y acá no estamos hablando de una nevazón pequeña, mínima, sino que superó el 1,5 metros, 2 metros incluso algunos hablaban en esta región rusa. Se alcanza a apreciar un poco en los registros cómo la gente tiene prácticamente la nieve hasta el cuello. Han tenido que cavar unas especies de túneles para poder moverse por la región. También acá los animalitos se ven perjudicados, los paseos en las calles no están siendo muy fáciles entonces por esta tormenta que además obligó a las autoridades a decretar el estado de emergencia. Han llamado a la gente de toda esta región a que tengan cuidado al movilizarse, sobre todo por el alto nivel que está alcanzando ya la nieve en esta región allá en Rusia. Seguimos revisando noticias internacionales que están marcando este día jueves. Vamos a hablar de un caso que seguimos hace ya varios meses. Estamos hablando del caso de Luis Rubiales y este beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del mundo. Lo estamos revisando en la pantalla dividida. Ese momento que podríamos decir detuvo al mundo, que estaba celebrando, a una España que celebraba el triunfo de su selección cuando se da este lamentable hecho. Tras meses de investigación, el Tribunal Español, que está siguiendo este caso, propuso juzgar a Luis Rubiales. Entonces, después de todos estos testimonios también que ha recogido la Audiencia Nacional durante el último tiempo. Acá la conclusión fue bien clara. El beso fue no consentido, fue una iniciativa unilateral y sorpresiva por parte del ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales fue investigado por un delito de agresión sexual y coacciones, porque acá hubo presiones también a la jugadora Jenny Hermoso para que ella justificara el beso. Se compartieron algunos videos a través de las redes sociales, por ejemplo, pero esto fue por las presiones que habría realizado tanto Rubiales en su contra como también el entorno de esta figura. El juez tomó declaración a la jugadora el pasado 2 de enero, quien reiteró que este beso fue inesperado y también confirmó que efectivamente había presiones constantes para que ella cambiara su testimonio. Cuando ya se desarrolle este juicio, esta investigación aún más, puede incluso llegar a penas de cárcel para quien fue entonces el presidente de esa federación de fútbol. Vamos a tener también los ojos puestos en el estado de Alabama, en Estados Unidos, porque hoy día este país se va a poner a prueba por primera vez una polémica ejecución con gas nitrógeno. Veíamos en la imagen, en la fotografía de Kenneth Eugene Smith, que va a ser el reo que va a recibir esta pena de muerte con este inédito método, después de perder las apelaciones, tanto en la Corte Suprema del país como también en un tribunal inferior, que dijeron que van a seguir adelante con esta polémica ejecución. ¿Y por qué es polémica? Este método finalmente es con una mascarilla que va a tener que respirar el nitrógeno y que poco a poco lo va a asfixiar. Acá hay distintas organizaciones como las que están protestando en las imágenes, que dicen que es un proceso muy doloroso para la persona que lo está recibiendo y que incluso algunas organizaciones lo califican derechamente como una tortura. Este hombre fue declarado culpable el año 89 del asesinato a sueldo. Le pagaron para matar a una mujer y él, algo que
ha llamado bastante la atención a nivel internacional es que ya había recibido la inyección letal, pero él sobrevivió, no murió en esa ocasión, entonces tenían que buscarse otras formas dentro del estado de Alabama para terminar con su vida con esta condena a muerte que le da este asesinato. Esto también llegó incluso hasta Naciones Unidas. La Agencia de Derechos Humanos pidió al estado, a Alabama, que detenga totalmente la ejecución de Smith y que no utilice este método, que en caso de concretarse, que sería a eso de las 9 de la noche para nosotros acá en Chile, sería la primera vez, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, que se utiliza este polémico método entonces para terminar con la vida de los condenados a muerte. Veremos entonces qué pasa en ya algunas horas cuando se concrete esta condena a muerte, esta pena de muerte para este reo estadounidense. Vamos a hablar también de fenómenos meteorológicos en Estados Unidos, de tormentas que han azotado al estado de California, que han subido, por ejemplo, el nivel del agua en algunos ríos, algunos arroyos. Y esta mujer que estamos viendo en pantalla pasó nada más y nada menos que 14 horas esperando ser rescatada. Acá los bomberos dijeron muy cerquita de la ciudad de San Francisco que esta mujer atravesó el arroyo y subestimó cuál era el nivel del agua, cuál era la fuerza también de este río. Su auto se da vuelta, ella pierde también sus pertenencias, su teléfono, y no tenía cómo avisarle a nadie finalmente que se encontraba arriba de su auto esperando un rescate. Por suerte, y por esas cosas de la vida, había una persona acampando en las cercanías del lugar y se da cuenta del auto, se acerca y ve que estaba esta mujer entonces esperando ser rescatada. Un final feliz entonces para esta historia. Logran sacarla con un helicóptero. Ella fue trasladada finalmente hasta un centro médico donde recibió tratamiento por heridas leves. Lo más importante, decía ella, fue el frío que pasó, porque fueron 14 horas además de noche que ella estuvo esperando entonces poder ser rescatada desde esta zona ya en Estados Unidos. Un final feliz por lo menos para esta historia que nos llega desde este país norteamericano. 14 horas atrapadas, increíble. ¿Eh? Sí, no, yo estaría un poquito nerviosa, más sin poder avisarle a nadie. Complicado, pero por lo menos salió feliz esta historia. Buena noticia para terminar ahí el final. Gracias, Sofi. Gracias, que esté muy bien. Sofía, nos vamos a la pausa y al regreso tendremos toda la información económica y la información del deporte junto a Roberto Cuevas. La llegada del Tigre Careca en nuestro país, inminente. Regresamos a las noticias y es momento de revisar un resumen de lo más importante. Carabineros y el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía descubrieron en Maipú una segunda casa de tortura que está vinculada a la organización criminal Tren de Aragua. El cual era esta casa utilizada para retener y torturar a personas secuestradas. A este segundo inmueble que lo tenemos establecido hasta ahora, que es un lugar de cautiverio, donde mantienen de paso a los secuestrados. Estas son disputas básicamente por mercados del tráfico de drogas, que son mercados ilícitos y que tiene que ver concretamente con la comercialización de ketamina. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, mantiene la alerta roja para la comuna de Pudahuel debido al incendio forestal que se registra en la Cuesta Lo Prado, en Curacaví, y que ya ha consumido cerca de 250 hectáreas. Hasta ahora es para agradecer a la gente, y a la institución, y a la agricultura, y a todos los actores. Tenemos 1/3 menos de incendios y 2/3 menos de hectáreas afectadas comparadas con el año pasado. La Seremía del Ministerio de la Vivienda en Valparaíso ordenó la demolición del Hotel Punta Piqueros, esto en Concón, acción que se enmarca en el último fallo de la Corte Suprema. Esto dado que la obra no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso municipal. Para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso de obras municipal. Drogas, armas y teléfonos celulares fueron encontrados en una masiva incautación realizada en 28 cárceles del país. Este es el tercer allanamiento en lo que va del año y es parte del Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario promovido por el gobierno. Esto, como les decía, es fundamental para la seguridad penitenciaria y da cuenta que Gendarmería de Chile y por ende el gobierno y el Estado tienen el control absoluto de todos los establecimientos penitenciarios. Estamos tomando todas las medidas para que el Estado mantenga el control de los establecimientos penitenciarios. Tu bolsillo.
Vamos a hablar de economía, ¿vale? Vamos a hablar de un tema que recurrentemente tocamos acá. Tiene que ver con el acceso a la casa propia, ese sueño que muchas veces se ha hecho tan lejano. Y estos datos que les voy a mostrar a continuación son el reflejo de lo difícil que está hoy día. ¿Cuánto han subido el precio de las casas, departamentos? ¿Cuánto han subido las tasas? ¿Cuánto más lejano se hace ese sueño del departamento, de la casa propia, la vivienda propia? El acceso a la casa, al departamento, que se hace cada vez más lejano. Vamos a revisar los números, un estudio publicado hoy día en el diario El Mercurio por la consultora inmobiliaria Tinsa. A ver, ¿cuánto han subido los hipotecarios, vale? Esto es bien importante. Respecto a las casas, entre el 2018 y el 2023, mira, vamos con el siguiente número. ¿Cuánto ha subido? En 5 años. El promedio, en 5 años subió 64% el hipotecario. Solamente en 5 años. Esto aparte hay que sumarle el IPC. O sea, si le sumas el IPC, esto puede llegar al 100%. Esto es un 64% aumento real de mayor costo, esto sobre el IPC, para que tomemos consideración. En promedio, el hipotecario de las casas, de acuerdo a este estudio de Tinsa Inmobiliaria a nivel nacional, están 883.000 pesos. Vamos con la siguiente estación. De este mayor precio, de este 64%, ¿cómo se descompone? 42% es mayor precio de la vivienda y un 22% mayor tasa del crédito hipotecario. Por eso que llegas a un 64% del hipotecario más alto, y esto hay que sumarle todavía el tema del IPC o la inflación, que se ve siempre se ve reajustada la unidad de fomento de acuerdo a la inflación de mes a mes. ¿Qué sucede con los departamentos? Aquí la crecida es menor, pero es importante. En términos reales, es un aumento del 2018 a 2023 de 33% en el valor de los hipotecarios, en el caso de los departamentos promedio a nivel nacional. Andrés, ¿tendrá que ver en el aumento de las casas la pandemia, que en el año 2020, justo en el intervalo, marcó quizás muchas personas buscaron irse a casas? Es que ahí te voy a entregar un dato. ¿Cuáles son los lugares y las comunas donde mayor creció el precio? Y muchas de ellas tienen relación con personas que se trasladaron a vivir fuera de Santiago a razón de la pandemia. Ya, de ahí vamos a ir con la siguiente estación. El promedio de los créditos hipotecarios en nuestro país, de acuerdo a este estudio de Tinsa, llega a 754.000. Vamos con la última parte de esta estación. Si descomponemos ese 33%, el 12% tiene relación con mayor precio del inmueble y un 21% de mayor tasa. Entonces, en el caso de las casas, 64%, en el caso de los departamentos, 33% subió los hipotecarios. Esto hay que sumarle el IPC. En el caso de los departamentos llega casi un 70% el aumento del precio del hipotecario total. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo este estudio. ¿Cuáles son las razones para este aumento en el costo de la vivienda, del hipotecario? Hay varias razones. El aumento en el costo de la mano de obra, el aumento en el costo de los materiales, sobre todo esto lo vimos en la pandemia, el traslado, el transporte de materiales, sobre todo desde otros continentes, aplicación del IVA desde el año 2016 a la construcción, la escasez de suelo y créditos más restrictivos. Y aquí vamos con lo que tú me consultabas, vamos con la última gráfica que hemos preparado. ¿Cuáles son las comunas más afectadas? En el caso de las casas, Puerto Varas, 283% el crecimiento del valor del hipotecario en la comuna de Puerto Varas. La cantidad de personas que se fueron a vivir para allá, sobre todo en pandemia. San Felipe, 169%, la comuna de Padre Hurtado, 141%. Es en el caso de las casas. En el caso de los departamentos, de acuerdo a este estudio de Tinsa, Talcahuano, 85%, Rancagua, 81%, Temuco, 79%. Es el reflejo de cómo ese sueño de la casa propia, departamento, casa, lo que usted quiera, se hace cada vez más lejano. Vamos con el deporte. Ya, se gastaría mucha tintura. ¿Van a empezar con el look del tigre? Sí, es verdad. Ya. Sí, Mira, te verían lindo. Ya, nos vamos con las imágenes del día, ¿vale? Vamos con el tigre Gareca y esperando a las 7 de la tarde la presentación oficial, ¿no? Con el tigre. Chao, chao, que les vaya bien. Chao.